más pequeña de las 20 localidades que conforman la ciudad de Bogotá. Está identificada con el número 17 y se encuentra en el centro de esta. Su extensión aproximada es de 184 hectáreas y una población permanente de 75.000 habitantes y fluctuante de cerca de 130.000, entre personas que trabajan en el sector, estudiantes y turistas. Durante el periodo prehispánico, la sabana de Bogotá era habitada por los muiscas, quienes constituían un grupo de pobladores nativos organizados en asentamientos dispersos. Desde aquel tiempo, dentro de la Candelaria se han presentado diferentes cambios. En el año de 1538, un grupo de 800 hombres, dirigidos por Gonzalo Jiménez de Quesada y enviados por Fernández de Lugo, gobernador de Santa Marta, en busca de un camino que los condujera hacia el Perú, entusiasmados por el comercio de sal existente entre los nativos, cambiaron su rumbo y se adentraron en la sabana de Bogotá, en cuya parte centro-oriental, bañada por los ríos Viracachá y Manzanares, llamados posteriormente San Agustín y San Francisco, encontraron un importante poblado muisca llamado Bacatá. El primer asentamiento humano se realizó en la llamada Plaza del Chorro de Quevedo. La Candelaria es el único sitio de la ciudad que todavía conserva rasgos antiguos de las edificaciones, como la cuadrícula española en el trazado urbano, casas coloniales y angostas calles con evocadores nombres, como la calle del Animal, la calle Cara de Perro, la calle del Fantasma, la calle de la Cajita de Agua, la calle del Embudo, entre otras, que embrujan con su encanto y su misterio, hasta el más desprevenido peatón, en una ciudad que ahora se rige por el sistema de calles y carreras numeradas. El Gobierno Nacional declaró a la localidad de la Candelaria Monumento Nacional, según decreto ejecutivo de 1963. Durante la colonia, en esta localidad se edificaron las principales instituciones de la colonia española, como la Casa de la Curia, la Real Audiencia Española, la sede del Virreinato y del Cabildo. En la época de la República tuvieron sede en la Candelaria el Palacio de Gobierno y, en general, todas las instituciones del Estado. Sus calles han sido epicentro de hechos destacables en la historia política colombiana, como los transcurridos el 20 de julio de 1810 y el 9 de abril de 1948. En esta localidad se encuentran las edificaciones más antiguas de Bogotá, como la Casa del Virrey Solís, el Observatorio Astronómico construido por José Celestino Mutis, el Colegio Mayor de San Bartolomé, el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, la Casa del Marqués de San Jorge, el Teatro Colón, que empezó su construcción en 1885 y se terminó 10 años más tarde, el Palacio Municipal, el Capitolio Nacional y los Palacios de Nariño y San Carlos. El trazado urbano de Santa Fe se ajustó a lo establecido por las leyes indias. Calles rectas, conformando manzanas destinadas a las propiedades de los primeros residentes. En el centro se dejó un espacio destinado a la plaza, una manzana que se convertiría en el centro de actividades de la zona y que en la actualidad corresponde a la Plaza de Bolívar. El Plan de Ordenamiento Territorial propuso y adoptó una nueva estrategia de planeación y gestión urbana, que da cuenta de los elementos determinantes de la estructura de la ciudad en el nivel zonal y permite precisar las decisiones de planeamiento en armonía con las directrices generales de la ciudad y las condiciones específicas de cada zona urbana, en aspectos como los equipamientos, las vías, los espacios libres y demás sistemas generales de escala intermedia. Las consideraciones anteriores llevaron a la necesidad de identificar un ámbito espacial de operación definido por sectores urbanos donde se pudiera especificar, concretar y adecuar las actuaciones y programas estructurantes del POT, con respuestas y tratamientos acordes a sus condiciones específicas. Se definieron zonas homogéneas que comprenderían unidades territoriales, determinadas por conjuntos de barrios o sectores urbanos con las siguientes características. Lo primero es la homogeneidad en cuanto a los usos, morfología o desarrollo histórico, mientras que lo segundo es la integración espacial y o funcional. Asimismo, esta definición tuvo como soporte los estudios realizados por la Administración Distrital durante los años de 1997 y 1998, que se complementaron con los siguientes criterios provenientes de los lineamientos del POT. Lo primero es el soporte físico-natural, lo segundo es la estructura de las piezas urbanas, lo tercero es la malla vial arterial, lo cuarto es la morfología urbana,
Lo quinto es la delimitación de barrios catastrales y desarrollos urbanísticos. Lo sexto es la distribución de los usos urbanos. Lo séptimo, la estratificación. Y lo octavo, la división político-administrativa de las localidades. La contaminación visual en el centro de Bogotá es generalizada, ya que cada espacio trata de aprovecharse al máximo para anuncios publicitarios, con todo tipo de mensajes, siendo este fenómeno más generalizado en las vías comerciales, la carrera séptima y décima, además de la avenida Jiménez. La concentración de vendedores ambulantes se presenta principalmente en las carreras décima, octava y séptima. Por otra parte, la invasión de automotores en las vías y en los andenes se concentra de igual manera en las carreras décima y séptima, en el tramo entre calles décima a 15. Otros puntos donde se presenta la invasión al espacio público por vehículos son alrededor de las universidades América, Los Andes, Autónoma y La Salle. La red hidrográfica de la localidad de La Candelaria está conformada por numerosas quebradas que nacen en los cerros orientales de la ciudad en la localidad de Santa Fe, siendo las más significativas la quebrada Padre Jesús, la quebrada San Bruno y quebrada Ruth. Sin embargo, son los ríos San Francisco y San Agustín que corren actualmente por las canales subterráneas bajo las avenidas Jiménez y Sexta respectivamente. El río San Francisco era el límite norte de Bogotá en sus primeros años de fundación. Originalmente era conocido por los pueblos indígenas que habitaban la sabana de Bogotá como el río Viracachá, que significa el resplandor de la noche. Era el río más caudaloso de la región y durante sus primeros siglos abasteció de agua a toda la ciudad. Este nace en el páramo de Choachí y se extiende desde el Cerro de Monserrate. Recibe el caudal de las quebradas San Bruno y Guadalupe y del río San Agustín, en el lugar donde se encontraba ubicado el puente Uribe, el cual establecía el límite occidental de la ciudad y desemboca finalmente en el río Arzobispo. Me llamo Carlos Rodríguez, entren a YouTube, Plaza de Bolívar, Bogotá, Colombia. Tengo 9 videos en la página web, les voy a enseñar lo que es la Plaza Bolívar. Entonces, allá dice que aquí fue la fundación de Bogotá, es una gran mentira. La fundación de Bogotá fue arriba en el Chorro de Quevedo. Gonzalo Jiménez de Quesada. 2 hechocitas, una iglesia y la primera misa la dio Fray Domingo en Las Casas. Aquí se ratificó el 27 de abril de 1539. La Casa del Florero. El 20 de julio cumplimos 202 años de la independencia. 20 de julio de 1810, donde un español que se llamaba González Llorente no le quiso prestar un florero a los colombianos, los hermanos Pedro y Antonio Morales, para recibir al español Antonio Villavicencio. Se rompió el florero y se armó el zafarrancho el 20 de julio de 1810. Se llama la excusa del florero, porque esa mecha estaba lista. Si no hubiera sido el florero un piso en una mala mirada, ese día no pasaba. Este señor se llama Camilo Torres, decapitado aquí el 5 de octubre de 1815. Ahí dice 1604. De este colegio han salido 24 presidentes. Allá en esa corona, como no nos dejan pasar, ahí dice que el 15 de octubre de 1914 fue muerto por 2 oscuros malhechores, traidoramente y a golpes de hacha, el doctor general Rafael Uribe Uribe, amado hijo de Colombia y honra de la América Latina. La plazoleta Rufino José Cuervo. En México hay un tequila que se llama José Cuervo, pero este es el filólogo que ordenó las letras, porque ahí en la pared están los 17 derechos del hombre, que lo trajo Antonio Nariño Francia y lo metieron preso 20 años. Venga, graba aquí, indemnización con C, establecido con S, ejercicio con X, cuando con Q. Es el español activo del que lo ordenó Rufino José Cuervo. Allá dice, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y empezando dice los representantes del pueblo francés. Esto lo trajo Antonio Nariño Francia y lo metieron preso 20 años. Ejercicio con X, míralo. Míralo aquí. Ejercicio. Ejercer. Aquí dice indemnización con C. Establecido con S. Paso con S. Paso. Indemnización con C. Establecido con S. Si es con C. Cuando con Q. Corta con Q y con diéresis. El castellano antiguo lo ordenó este dios. Y mira el cuervo, como se llama la plazoleta. El hijo de Bolívar era Napoleón. Cuando él va a Napoleón en Europa casi se desmaya y vino a hacer aquí la Gran Colombia.
ha unido 5 países. Fue cuando le hicieron pistolas de Santander y País. Miren la hoja, no existía. Se llama la noche septembrina. Entre Santander y País le hicieron pistolas y vinieron a matarlo. Es que el Palacio de Santa Lucía de los presidentes también fue una sede de una biblioteca. Ahí dice Manuel del Socorro Rodríguez, el que hizo el primer periódico en Colombia. Y se llamó La Vaga. Tela. Eso sí. ¿Cómo le ha ido en el hotel? Con los doctores. Mientras le leo la ventana. Este es uno de los mejores hoteles de Bogotá. Ningún Hilton, ningún Tequendama, el hotel de la ópera. Ahí vale la noche 670.000 pesos por persona. 320 dólares por el para que se queden 2 mesecitos. De aquí fue donde saltó Bolívar. Aquí dice, detente espectador y mirad que el libertador, padre, salvador de la patria, Simón Bolívar, es de falsa noche septembrina. 1500, 600, 700, 221 de vaca y 3 palos, 1828. Se llama la ópera porque ese es el gran teatro Cristóbal Colón, que el original es en Buenos Aires. Primero se llamó Coliseo Ramírez. Durante mucho tiempo hemos venido considerando que la historia es algo que se desarrolla en sí mismo. Esto es, sin duda, una herencia hegeliana, que la historia misma se ha empecinado en conservar para resultar en sí misma monumental. Pero este concepto de la historia, como autorrealizadora, empieza a decaer con los planteamientos nietzscheanos del amor fati, que se resume simplemente en el amor por la vida que nos ha tocado vivir, pero apersonándonos de ella. Nietzsche quizás no sea el primero en anteponerse a esta historia monumental, a la que Kierkegaard ya se había opuesto por medio de su propia experiencia existencialista, en la que el hombre debe ser el centro del proceso histórico y no estar simplemente inmiscuido en el mismo como un elemento contingente según la óptica de Hegel. Pero es Nietzsche quien se empecina en acabar este macabro pensamiento hegeliano y en darle muerte por medio de su proposición de una voluntad libre que se efectúa en sí misma y que construye a la historia. Por eso, desde Nietzsche, la historia tiene que ver más con la intención humana que le da forma a esa historia. Walter Benjamin sigue la misma línea nietzscheana al anteponerse, antes que todo, al mero historicismo, que deviene directamente de la línea del hegelianismo de izquierda. Para Benjamin, la historia no es más que un pacto de vencedores, que positiva entonces lo que la misma historia quiere que se vea, sobre lo que la verdadera historia es. Una tensión permanente de fuerzas que sumergen al hombre en conflictos al parecer insorteables, de los que solo puede emerger mediante el cambio en las ideologías y los paradigmas sociales. Para Benjamin, la historia puede resumirse en la obra de Klee, Angelus Novus, donde un ángel mira espantado hacia algo que deja atrás. Para Benjamin, lo que el ángel mira no es otra cosa que el pasado, algo que ya se ha ido y que no puede cambiar, la historia. Para Benjamin, el ángel de Klee solo puede mirar la historia y pretender cambiarla, de la misma manera que el hombre mira sucesos históricos y debe aprender de ellos. Pero el hombre, al igual que el ángel, lucha a su vez contra algo que no puede evitar ni evadir, el futuro. Pero el ángel, al igual que el hombre, no puede ver el futuro. Vuela de espaldas a él, porque el futuro es desconocido para todos, simplemente porque el futuro, según el existencialismo, al que Benjamin de alguna manera alude, no existe. El futuro solo es la consecuencia del presente. El presente escribe el futuro que nunca habrá de llegar, porque una vez establecido es presente, pero en cuanto lo hemos visto materializado es nuevamente pasado. El futuro solo es una esperanza, un espejismo que creemos hacer nuestro, pero que solo nos hace suyos. Por eso, el ángel de Klee es la metáfora perfecta de la historia, porque podemos ver los nefastos resultados del pasado, pero no podemos evidenciarlos más que como un recuerdo, como una imagen, como una foto que nos aterra, pero que no podemos cambiar, como las fotos de la Segunda Guerra Mundial, como las fotos de las masacres de las bananeras, como las fotos de los falsos positivos y los videos de los hombres y mujeres asesinados por grupos terroristas que basan su lucha en un Dios misericordioso que curiosamente nos permite matar con crueldad a nuestros semejantes. Es por eso que la historia no es más que un testigo omnisciente y perpetuo de los hechos cometidos por el hombre. La historia entre 1938 y 1946
no fue dictada por un momento histórico más que por los ideales nefastos de hombres que dirigieron la insatisfacción a la lucha fratricida en vez de a la confrontación ideológica. La historia es escrita por los hombres, y como dueños de la historia no es más que una eterna constancia de los hechos del hombre. Según Julián Pulido, en su ensayo Benjamin y la estética del progreso, hay que mirar también que el ángel representa lo más evidente de la teoría nietzscheana sobre el destino, la muerte de Dios. Para Julián Pulido, el hecho de que el ángel mismo no pueda cambiar el pasado ni inmiscuirse de forma oracular en el futuro representa también la tendencia humana a alejarse del concepto divino de destino. El hombre ya no está puesto dentro del destino enmarcado por lineamientos divinos, sino que él mismo construye su destino especialmente porque, como bien nos indica Benjamin, el huracán que arrastra el ángel lejos de la historia no es otro que el progreso. Para Benjamin, la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de tiempo del ahora. Así Benjamin da por sentado la necesidad de ver en el progreso histórico como una simple línea del tiempo, y le da una trascendentalidad diferente. Para Benjamin, la historia es un libro al que nos referimos cuando las circunstancias temporales coinciden con las circunstancias de otros tiempos y de otras culturas, pero que inexorablemente nos ha traído hasta el lugar en el que estamos, la actualidad. Hay que aclarar que para Benjamin no hay una negación del proceso histórico, sino una conceptualización del mismo. La historia parece pasar simplemente porque el hombre no puede renunciar a un presente que no es tránsito, en el cual el tiempo se equilibra y entra en un estado de detención, que se evidencia sin duda en la Candelaria, donde el hombre puede recrear un pasado que curiosamente no está solo relacionado con los años de las construcciones, sino con las necesidades del hombre dentro del proceso histórico. Resulta curioso que en una localidad como esta, en donde se hubo de fundar nuestra ciudad, se den cita grandes cantidades de estilos artísticos y de historias truncadas por los años, pero mantenidas en el recuerdo. Pero resulta especial también que aún lo romano y lo griego hagan presencia en un lugar lejano por muchos años a las culturas originales grecorromanas. Pero para Benjamin eso es lo que constituye el verdadero sujeto histórico. Sabe que está en un lugar histórico, pero en vez de dejarse ser parte de la historia, hace a la historia parte de su vida, porque la construye por medio de su reconocimiento. El hombre histórico para Benjamin deja que los otros se agoten con la puta del hubo una vez, en el burdel del historicismo, mientras él permanece dueño de sus fuerzas, es lo suficientemente hombre como para hacer saltar el continuum de la historia.